Un jefe de la mafia no temía a nada, hasta que un niño de 7 años le pidió ahuyentar a sus monstruos. Aquella frase atravesó la trastienda de un bar clandestino en Madrid como un escalofrío silencioso. Porque el niño no vino huyendo, ni mintiendo, ni jugando. Vino con miedo verdadero, y los monstruos que lo seguían no eran los que viven debajo de una cama. Madrid tenía 2 vidas. Una de día, llena de cafés, pasos rápidos, turistas, voces, historias que se contaban a gritos. Y otra de noche, más cruda, más honesta, más silenciosa. En la madrugada, la ciudad respiraba de una manera distinta, como un gigante viejo que no dormía del todo, pero tampoco quería despertar. En Lavapiés, en un callejón que los vecinos llamaban asterisco el pasaje del Eco, se encontraba un bar que no figuraba en ninguna guía y que nadie, salvo los que debían, sabía encontrar. A esas horas, la calle era una mezcla de sombras apretadas, grafitis antiguos y el olor espeso a humedad y tabaco. Y en el centro de ese mundo nocturno reinaba asterisco Santiago Belmonte, más conocido como Santo. No por santo. Ni por ironía. Sino porque cuando él aparecía, hasta los pecados parecían hacer silencio. Santo era el tipo de hombre que hacía callar un cuarto sin decir una palabra. Un hombre con reputación, con cicatrices en el alma y en los nudillos, un hombre que sabía más de la oscuridad que de la luz. Era un comandante sin ejército oficial, un rey sin corona, un fantasma con carne. Nadie pensaba en él como alguien que pudiera sentir miedo. Ni incluso él mismo. Durante años, había repetido la misma mentira interna. Asterisco nada me asusta. Nada puede tocarme. Nada puede quebrarme. Asterisco. Pero la verdad sobre los hombres que parecen intocables es simple. Asterisco se hicieron de piedra porque de niños nadie los sostuvo. Esa noche, Santo estaba sentado en un cuarto estrecho, al fondo del bar. La luz parpadeaba de una lámpara vieja y la mesa estaba llena de papeles sin leer. Él fingía trabajar, pero no era cierto. Estaba inquieto. Demasiado silencioso por dentro. Como si algo hubiera empezado a removerse bajo las capas de certidumbre que había construido toda su vida. Algunos de sus hombres jugaban una partida de cartas en la sala contigua, otros vigilaban la puerta, otros dormían en sillas incómodas. El aire estaba cargado de humo y murmullos. Y entonces, la puerta principal se abrió. No con violencia, no con urgencia, solo con una extraña determinación infantil. El portero, un tipo enorme llamado asterisco Rafa, vio primero la figura pequeña acercándose. Un niño. 7 años a lo mucho. Con un abrigo demasiado grande, un gorro torcido y una mochila con dinosaurios descoloridos. Rafa frunció el ceño. Los niños no aparecían en el pasaje del Eco. No a esa hora. No con esa cara de haber caminado entre sombras que no le correspondían. El niño se detuvo frente a él. Apretaba algo en el puño. Algo que sonaba. Monedas. Soltó 2, luego una tercera, luego un llavero viejo en forma de carrito de supermercado. Vengo a pagar, dijo, con una seriedad que no pertenecía a su edad. Rafa lo miró sin saber si reír, detenerlo o ponerse firme como si fuera un asunto de vida o muerte. ¿A quién?, preguntó. El niño tragó saliva. Al hombre del que todos tienen miedo. Rafa se quedó sin palabras. El niño levantó el puño lleno de monedas, como ofreciendo un tesoro irrefutable. Necesito que me ayude con algo. Aquello, dicho con una voz tan pequeña, tenía más peso que cualquier amenaza que hubiera resonado en ese bar. Rafa miró hacia adentro, hacia los hombres que lo observaban atónitos, y después al niño. Algo en su expresión, una mezcla de terror y esperanza, le rompió la duda en 2. Pasa, murmuró finalmente. El niño entró. Caminó despacio, como si ya hubiera estado en lugares parecidos, donde el silencio era más peligroso que los gritos. Atravesó el pasillo, un pasillo lleno de sombras y miradas sorprendidas. Cuando llegó al fondo, la puerta del despacho estaba entreabierta. Los hombres se apartaron instintivamente para dejarlo pasar. Santo levantó la vista, esperando ver a un informante, un mensajero, quizá un enemigo. Pero en vez de eso, vio a un niño pequeño sosteniendo monedas y un llavero de plástico. Los ojos de Santo se entrecerraron. No por amenaza, por confusión. El niño habló antes de que él pudiera decir nada. Quiero pagarte, dijo. Santo apoyó lentamente las manos en la mesa. ¿Por qué? El niño respiró hondo, muy hondo, y entonces pronunció la frase que partió la noche en 2. Puedes espantar a mis monstruos. El silencio cayó tan fuerte que parecía tener peso. Los hombres alrededor de Santo quedaron petrificados. ¿Monstruos? ¿Ese era el problema? ¿Ese era el pedido?
Pero Santo Santo no se rió. no se burló. No hizo ningún comentario irónico. Porque en el instante en que el niño mencionó monstruos, algo dentro de él se tensó. Un reflujo. Un eco antiguo, un recuerdo que había enterrado bajo años de dureza. Nadie habló, ni el bar, ni los hombres, ni Santo, solo el niño, sosteniendo sus monedas como si fuesen suficiente pago para que alguien lo protegiera de aquello que le quitaba el sueño. Santo sintió el aire volverse más pesado. Su pecho doler, muy levemente. Y luego hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se inclinó hacia adelante, muy despacio, muy serio. Enséñame dónde están, dijo. El niño asintió con fuerza. Sus ojos brillaron. No con alivio, sino con un sentimiento más profundo. Creencia. Por fin, alguien lo había escuchado. Y así comenzó una noche que no solo enfrentaría los miedos del niño, sino también los del hombre que todos creían invencible. El niño no caminaba, guiaba. Cruzaba el bar con pasos pequeños pero firmes, ajeno a las miradas de hombres rudos que no sabían dónde meter las manos ni cómo acomodar sus caras para no parecer intimidados por un chaval de 7 años. Porque eso era exactamente lo que pasaba. No era miedo al niño, era miedo a lo que lo había traído hasta allí. Santo caminaba detrás de él, como una sombra que se había vuelto humana. Y esa humanidad, esa que él mantenía enterrada, empezó a asomar, tímidamente, en los bordes de su pecho. El bar entero los vio salir. Vio a un pequeño con un puño de monedas. Y a un hombre que, por primera vez en años, no parecía saber del todo quién era en ese instante. Rafa abrió la puerta del callejón sin decir una palabra. El aire frío de Madrid los recibió. Era esa hora en la que las luces de la ciudad aún parpadean. Y el silencio es más profundo que en cualquier otro momento. El niño metió las manos en los bolsillos como si necesitara confirmar que las monedas seguían allí, que aún tenía algo que ofrecer. ¿Vives lejos?, preguntó Santo. El niño negó con la cabeza. No, 3 calles. Pero, por la noche es más largo. Santo detuvo sus pasos un segundo. Más largo. El niño levantó los hombros. Las calles se hacen más largas cuando uno tiene miedo. Lo dijo con tanta naturalidad, como quien comenta que llovió ayer o que el pan está duro. Ese comentario abrió algo dentro de Santo. Un recuerdo difuso, doloroso, pegajoso. No una imagen, sino una sensación. La de un niño caminando por un pasillo oscuro, que siempre parecía no tener fin. Continuaron. Pasaron una carnicería cerrada, un bar con las sillas boca abajo y 2 gatos que discutían sus asuntos como si fueran viejos enemigos. El niño caminaba con un destino claro, pero el cuerpo tenso. Miraba a las ventanas con cuidado, a los portales, a los coches aparcados. Como si supiera que los monstruos no siempre estaban en su habitación. A veces se paseaban por la ciudad. Llegaron a un edificio pequeño, humilde, con fachada desgastada y un cartel de se alquila colgando de una ventana del 3er piso. Ahí vivo, dijo el niño. Señaló una ventana iluminada. Un rectángulo cálido en una pared fría. En ese instante, Santo sintió el corazón apretársele. No sabía bien por qué. Quizás era la manera en que el niño miraba aquel edificio, con cariño, sí. Pero también con un tipo de resignación que no debería existir en un niño. Entraron al portal. El olor del interior era mezcla de humedad antigua, detergente barato y recuerdos ajenos. El tipo de edificios donde las paredes escuchan más de lo que cuentan. El niño subió las escaleras con rapidez, pero al llegar al 2.º piso, se detuvo. Como si algo invisible lo hubiera hecho tropezar. ¿Qué pasa?, preguntó Santo. El niño señaló el tramo del pasillo que seguía. A veces, ya me están esperando aquí. El pasillo estaba vacío, pero algo en el aire estaba tenso. Torcido. Como cuando uno entra en un cuarto donde alguien ha llorado hace un minuto. Santo miró la oscuridad que se extendía al fondo. Sus hombros se tensaron, pero no retrocedió. Vamos, dijo. Subieron en silencio. En el 3er piso, el niño sacó una llave de debajo del felpudo, tan natural como respirar. Abrió la puerta. El interior era cálido, vivo, pequeño. Una casa humilde, pero llena de esfuerzo. En la mesa del comedor, una mujer mayor estaba terminando de tejer algo. Se levantó sobresaltada al ver a Santo detrás del niño. Sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa, preocupación y alivio que peleaban entre sí. Buenas noches, dijo Santo. Ella no respondió de inmediato. Primero miró al niño, luego al hombre. Luego al niño otra vez. ¿Hiciste?, tartamudeó ella. El niño asintió.
Te dije que iba a encontrar a alguien. Ella se llevó una mano al pecho, sin saber si desmayarse o dar gracias. Santo habló primero. Él me pidió ayuda. La abuela respiró temblorosa. Luego se acercó, acarició la mejilla del niño. Ve, hijo, dijo con una voz suave. Ensenel. El niño tomó la mano de Santo, sin pedir permiso, sin miedo. Lo llevó por un pasillo estrecho, donde las paredes estaban llenas de dibujos. Coches, casas, animales, letras torcidas, colores alegres. Pero unos pocos estaban extrañamente rotos, hechos con líneas duras, oscuras, como si un niño hubiera intentado expulsar algo de su cabeza. Abrió la puerta de su habitación. La luz estaba encendida. El cuarto era pequeño, lleno de juguetes baratos, libros gastados y una cama hecha a medias. Pero lo que destacó no fue nada de eso, fue la esquina, esa esquina detrás del armario, donde la luz no llegaba del todo, donde la sombra tenía una forma que no debería tener. Allí, dijo el niño en un hilo de voz. Siempre están ahí. Santo miró la esquina. Y algo dentro de él se encogió. No había nada. Nada que un adulto pudiera ver. Pero había una sensación. Una vibración casi imperceptible. Como cuando uno se queda en silencio y escucha que la casa cruje, pero no sabe por qué. El niño respiró más rápido. Santo lo notó. El aire del cuarto se volvió denso, pesado, lento. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Santo. El niño negó con vehemencia. No. Si te vas, vuelven más rápido. Santo tragó. Miró la esquina, miró al niño. ¿Dónde se ponen exactamente?, el niño señaló. Primero más cerca del armario, luego unos centímetros más adelante. Luego, casi junto a la cama. Siempre más cerca. Santo sintió algo que no esperaba. Una oleada repentina de un recuerdo. Que llevaba años enterrado. Un pasillo oscuro. Un padre gritando. Una sombra que crecía en la pared. Una lámpara que temblaba. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su decisión ya estaba tomada. Me quedaré, dijo. El niño suspiró. Un suspiro tan grande que parecía salirle desde el alma. Y fue en ese suspiro donde Santo entendió algo profundo. Ese niño no necesitaba un héroe. Necesitaba un testigo. Necesitaba a alguien que se sentara en la oscuridad con él, y no huyera. Santo acercó una silla a la cama, se sentó y dijo. Do a meet. Yo vigilo. El niño asintió, subió a la cama. Y mientras se enroscaba bajo la manta, murmuró. Hoy, quizá no vienen. Porque estás tú. Santo lo miró, y algo viejo dentro de él, algo roto desde su infancia, hizo un pequeño, casi imperceptible, movimiento. Como si también quisiera dormirse. La habitación quedó en una quietud tan profunda que cualquier movimiento parecía un ruido indebido. El niño ya estaba bajo las mantas, pero no dormía todavía. Se notaba en la forma en que respiraba, demasiado consciente, demasiado atento al silencio. Santo permanecía sentado en la silla, inclinado hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, con la postura de un hombre que ha vigilado muchas noches pero nunca una tan pequeña, tan íntima, tan delicada como esta. El pasillo afuera crujió, una tubería hizo un pequeño gemido. Una gota cayó en algún lugar del baño. Nada de eso asustaba a Santo. No esos sonidos. Esos pertenecían al mundo real. Y con el mundo real, él sabía negociar. Pero el cuarto. El cuarto tenía otro lenguaje. Un lenguaje que Santo creía haber olvidado. Y que sin embargo lo reconoció a él de inmediato. El niño se movió un poco, acomodándose. No quería cerrar los ojos todavía. No hasta estar seguro. ¿Sigues ahí?, susurró. Sí, respondió Santo, sin levantar la voz. El niño respiró. Una respiración de alivio, y de cansancio. Un cansancio que no pertenecía a un niño, sino a alguien que había pasado demasiadas noches defendiendo su propio sueño. El silencio regresó, más hondo, más oscuro. Entonces pasó, algo cambió en el aire. Apenas un susurro, un movimiento casi imperceptible en la sombra. La esquina de la habitación, esa mancha oscura junto al armario, pareció oscurecerse un matiz más. No porque hubiera más sombra, sino porque había presencia. Santo se incorporó apenas. No por temor, sino por instinto. El niño se tensó bajo las mantas. Lo sintió también. Los niños siempre sienten antes que los adultos. No te duermas, murmuró el niño, como si quisiera avisarle. Ya empezaron. Santo no respondió enseguida, miró la esquina. Y ahí estaba, una forma. No clara, no definida. Pero una densidad distinta del resto del cuarto.
como si la oscuridad allí tuviera intención. Como si esperara. ¿Así se ven normalmente?, preguntó Santo en voz baja. El niño no se asomó. No quería mirar. Simplemente dijo, sí. A veces más grandes. A veces más cerca. A veces, más altos. Santo apretó la mandíbula. Era absurdo. Era irracional. Era infantil, pero era real. Tan real como los recuerdos que él llevaba décadas escondiendo. La sombra se movió otra vez. Un desplazamiento leve, como si una figura alta hubiera cambiado el peso de un pie al otro. ¿Desde cuándo los ves?, preguntó Santo. El niño respondió sin abrir los ojos, como si fuera una confesión que había dicho muchas veces en la cabeza pero nunca en voz alta. Desde que papá se fue. Santo sintió la frase clavarse en su pecho como un fragmento de hielo. Las palabras eran simples, pero el peso era enorme. ¿Desde qué murió?, preguntó Santo, aunque ya sabía la respuesta. El niño asintió bajo la manta. La sombra pareció reaccionar. Como si la palabra murió fuera una campanada que la atraía, como si el dolor humano fuera un faro para presencias que no pertenecían del todo al mundo físico. Santo apretó los dientes. No se levantó. No retrocedió, solo observó. Y cuando la sombra empezó a avanzar, apenas un poco, apenas un temblor en el aire, el niño susurró, ahora vienen, más cerca. Santo habló con una calma que no sentía desde hacía años. No pasa nada. El niño sacó una mano de la manta y la buscó en el aire. Buscaba anclage. Deseaba contacto. Santo la tomó sin dudar. Los dedos pequeños temblaban. Los de Santo también, aunque solo un experto lo habría notado. El cuarto se oscureció un poco más. No porque las luces cambiaron, sino porque el miedo tiene una forma de alterar la percepción del mundo. Santo tensó los hombros. Podía pelear con hombres. Podía pelear con mafias. Podía pelear con cualquier amenaza que respirara. Pero esto no respiraba. La sombra se definió apenas. Una silueta larga, desproporcionada, sin rostro. Como un dibujo inacabado. Como un recuerdo mal hecho. Como algo que no pertenece del todo al mundo. Pero tampoco al sueño. El niño apretó su mano. No las hablas. Susurró. Cuando les hablo, vienen más rápido. ¿Qué pasa si no hablas? Se quedan ahí, mirándome. Toda la noche. No se mueven, pero tampoco se van. La voz del niño temblaba. La sombra también. Santo respiró. Una respiración profunda. Larga. Dolorosa. La misma respiración que hacía cuando tenía 7 años. Cuando oía gritos detrás de una puerta y veía una sombra crecer en una pared. Cuando creía que el monstruo que debía temer no era su padre, sino lo que lo acompañaba detrás. Porque Santo también había visto cosas. Cosas que no tenían forma. Cosas que no tenían nombre. Cosas que se alimentaban del silencio de un niño. Y ahora, en esta noche, en este cuarto, en esta esquina, todas esas sombras volvían. Pero había una diferencia. Esta vez, no era él el niño. Se inclinó hacia adelante. La sombra pareció tensarse. El aire se puso frío, como si una ventana invisible se hubiera abierto a otro lado del tiempo. Y entonces Santo dijo algo que ni él esperaba. Ya te vi. La sombra tembló. Un temblor humano. Como si la simple frase hubiera perforado algo. El niño abrió los ojos de golpe. Santo, no. Pero era tarde. Porque algo había cambiado. En él, en la sombra. En la habitación entera. La figura retrocedió un paso. O pareció retrocederlo. Como si la luz de la lámpara. O la voz de Santo. O la presencia de 2 seres humanos unidos. La obligara a replegarse. No te tengo miedo, dijo Santo. Y mientras lo decía, una parte de él entendió que aquellas palabras no solo iban dirigidas a esta sombra, sino a todas las sombras de su infancia. La figura se agitó. No como un ataque, más como una protesta. El niño, aún tembloroso, lo miraba sin parpadear. Era la primera vez que veía a alguien hablarle de frente a aquello que él temía. ¿Va a irse?, preguntó el niño con un hilo de voz. Santo quiso decir que sí. Quiso prometerlo. Pero no mentía a niños. No a este. No lo sé, dijo, pero sé una cosa. ¿Cuál? Mientras yo esté aquí, no va a tocarte. El niño tragó saliva. Lentamente. Dolorosamente. La sombra retrocedió otro poco. Y Santo, sin entender completamente por qué, se inclinó hacia la esquina como si estuviera a punto de encarar a alguien de carne y hueso. Y habló. No con rabia. No con amenaza.
con algo más extraño, con reconocimiento. Sé lo que eres, dijo. El niño abrió los ojos más grandes. La sombra tembló. Santo respiró hondo. Y por primera vez en su vida, admitió en voz alta algo que nunca había dicho a nadie. Sombra de dolor, murmuró, sombra de niño, sombra de noches que nadie quiso ver. La figura se retorció, como si esas palabras fueran demasiado pesadas para sostenerse. Conmigo no funcionas, añadió Santo, firme. Porque yo ya te conocí antes. El niño lo miró como si estuviera presenciando algo imposible. Y en ese instante, la sombra dio un último pulso. Y luego se deshizo. No con violencia, no con gritos. Simplemente, como humo que alguien sopla suavemente. El aire de la habitación cambió, se sintió más ligero, más cálido, más humano. El niño no lo celebró. No gritó. No aplaudió, solo se inclinó hacia Santo, apoyó la cabeza en su brazo. Y dijo, con una voz tan pequeña que parecía hecha de aire. Gracias. Santo no respondió. No podía. La garganta no le obedecía. Solo apretó la mano del niño. Y siguió sentado allí. Vigilando. Hasta que Nico se quedó dormido por completo. Y mientras el pequeño respiraba profundamente, Santo sintió algo dentro de él derrumbarse. Y reconstruirse. A la vez. Esa noche no había enfrentado monstruos ajenos. Había enfrentado los suyos. Y por primera vez. No había perdido. La madrugada se asentó en la habitación como un animal cansado. No había más movimientos en la esquina, no había ruidos extraños, pero la quietud que quedó no era simple silencio. Era un silencio lleno, espeso, como si el aire llevara consigo los restos de algo que acaba de marcharse después de demasiado tiempo. Santo no se movió. Ni un centímetro. Sus hombros seguían tensos, pero sus manos ya no estaban cerradas en puños. El niño dormía profundamente, con la respiración ligera de alguien que no recuerda el miedo, solo el alivio. La pequeña lámpara sobre la mesita de noche proyectaba una luz cálida sobre las paredes, cortando las sombras en trozos mansos. Y sin embargo, a pesar de la calma, Santo seguía sentado con esa rigidez que solo aparece en quienes han pasado muchas noches vigilando algo más peligroso que una sombra. No sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos. Horas. O Viellage toda una vida. De pronto, oyó un susurro tenue desde el pasillo. Pasos suaves. La abuela apareció en la puerta, en silencio, con los ojos hinchados de no dormir y un chal sobre los hombros. «¿Está bien?», dijo en voz muy baja. Santo asintió sin apartar la vista del niño. Ella dio un par de pasos dentro, pero se detuvo en seco cuando vio la esquina. No había nada allí. Ni siquiera un filo de oscuridad sospechosa. «Es la primera vez que no lo escucho llorar por la noche», susurró ella. «No sabe cuánto se lo agradezco». Santo siguió mirando a Nico. No sabía qué hacer con esas palabras. Eran palabras que nunca nadie le había dicho. Ni de niño, ni de adulto. Su cuerpo reaccionó antes que su cabeza. Respiro hondo. Como si el aire, por primera vez en años, no pesara tanto. La abuela lo observó. No como quien mira a un delincuente. Tampoco con miedo. Lo observó con esa extraña mezcla de comprensión y respeto que tienen las personas que han visto demasiado dolor en otros. Se acercó despacio, puso una mano arrugada en su hombro. «Sabe», murmuró. «Mi nieto no necesita un hombre valiente. Necesita uno presente». Santo cerró los ojos por un segundo. Ese toque, esa frase, esa mujer. Todo se sentía como si estuviera caminando sobre un terreno que no conocía. Un terreno donde no hacía falta fuerza, sino sinceridad. «Gracias por quedarse», añadió ella. Él tragó saliva. Era ridículo que un hombre como él, que había sobrevivido a balas, traiciones y madrugadas de guerra urbana, sintiera que esas palabras lo desarmaban más que cualquier enfrentamiento. «No lo hice por cortesía», murmuró Santo finalmente. «Él me necesitaba». La abuela sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero luminosa. «Todos necesitamos a alguien una vez», dijo. «Hasta los que se empeñan en no admitirlo». Ella salió del cuarto, dejándolo otra vez en la penumbra con el niño. Pero esta vez la penumbra no parecía enemiga, solo presente. Santo volvió a mirar la esquina. Ya no había nada. Pero sabía, por instinto, por experiencia, por memoria, que los monstruos nunca se iban del todo. Solo perdían su poder cuando alguien decidía enfrentarlos. No sabía cuánto tiempo más se quedó allí sentado. Pero de pronto, algo suave rozó su muñeca. El niño, todavía medio dormido, había sacado la mano desde debajo de la manta.
Cuando la madrugada estaba a punto de morir para darle paso a un amanecer gris, Santo se recostó finalmente contra la silla, sin perder el contacto con la mano del niño. Su cabeza cayó hacia atrás. Sus ojos se cerraron por primera vez desde que había entrado a ese cuarto. Y en ese breve lapso, Santo soñó, no con sombras, ni con voces, ni con pasillos interminables, soñó con luz. Una luz pequeña, cálida, temblorosa, como la lamparita en la mesita, como una memoria que nunca se apaga del todo. Y en ese sueño, por primera vez desde que era niño, esa luz no temblaba porque estaba por apagarse, temblaba porque estaba por crecer. Cuando despertó, el cielo ya empezaba a volverse azul. Y Nico respiraba en paz. Santo apoyó los codos en las piernas, y por primera vez en décadas, sintió algo parecido a alivio, o quizá a promesa. El amanecer se abrió paso por la ventana como un visitante tímido, dejando una línea de luz en el suelo que avanzaba milímetro a milímetro. La claridad no entró de golpe, entró con cuidado, como si supiera que ese cuarto había sostenido demasiado en la noche y necesitaba un aterrizaje suave. Nico seguía dormido. Un sueño denso, profundo, del tipo que solo llega cuando el cuerpo por fin se siente a salvo. Su mano, pequeña y tibia, aún descansaba sobre la de Santo, como si temiera que él desapareciera al abrir los ojos. Santo retiró su mano con delicadeza. No quería despertarlo. No todavía. Se puso de pie, despacio, estirando los músculos que llevaban horas sosteniéndolo. La habitación se sentía distinta ahora. Más liviana, más limpia, como si la sombra que había habitado en la esquina hubiera sido una humedad emocional que finalmente se había evaporado. Aún así, Santo no salió enseguida. Algo lo retuvo. Una sensación. A Nico, una memoria. Sus ojos fueron hacia la esquina. Vacía. Completamente vacía. Pero al mirarla, un tirón profundo en su pecho se abrió paso. No era miedo. No era advertencia. Era reconocimiento. Y entonces llegó el primer golpe de recuerdo. No como una imagen. No como una escena. Sino como un peso. Un peso en el esternón. Un peso justo detrás de los ojos. Un peso que él conocía demasiado bien. Asterisco el pasillo oscuro de su infancia. La bombilla rota que parpadeaba. La puerta siempre entreabierta. El grito. Ese grito. El que uno nunca debería oír con 7 años. El que no necesita palabras para herir. Y atrás, siempre atrás. La sombra. Ese perfil largo, inútil, absurdo. Más monstruo que hombre. Más silencio que sonido. Las paredes vibrando. La respiración contenida. La mano pequeña, la suya, apretando una linterna barata. Esa linterna. La misma que ahora llevaba en el bolsillo. Un temblor le recorrió la mano. Apenas visible. Pero ahí, Santo respiró hondo y volvió al presente. El aire de la habitación lo ancló. El olor a ropa limpia, a lápices de colores, a niño dormido. Era tan diferente del aire que respiró cuando tenía 7 años que la contradicción le golpeó en lo más hondo. Sonidos en la cocina lo obligaron a salir del trance. La abuela estaba despierta, preparando algo, café quizá. Pan tostado. Santo salió al pasillo silenciosamente. Ella lo vio y se llevó una mano al corazón. ¿Pudo dormir?, preguntó. Santo asintió. Gracias, dijo ella, y lo dijo con una hondura tan genuina que él tuvo que apartar la mirada un momento. Hoy, se le ve tranquilo, añadió. Creo que no dormía así desde antes de que pasara lo de su padre. Una punzada de dolor cruzó el rostro de la mujer. Dolor por su nieto. Pero también dolor por algo más. Por no haber podido protegerlo de eso. Santo se sentó a la mesa sin pedir permiso. La abuela le sirvió café. No era bueno. Estaba quemado. Santo bebió igual. Ella tomó asiento frente a él, con la taza entre las manos temblorosas. Mire, empezó con voz baja, Nico ha visto más de lo que un niño debería ver. Y lo que no sabe expresar con palabras, lo convierte en sombras. Santo la miró fijo. Demasiado fijo, como si la mujer hubiese dado con una puerta que él llevaba décadas cerrando. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Los niños no inventan monstruos, dijo, solo les ponen figura. La abuela lo observó largo rato. Un silencio cargado de comprensión se abrió entre los dos. ¿Usted vio cosas también?, preguntó ella sin suavidad, sin rodeo. No lo preguntó con morbo. Lo preguntó con intuición. Santo bajó la vista. Su pulso subió un poco. No era un monstruo. Exactamente, murmuró. No sé qué era. Pero,
estaba ahí. La abuela asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya imaginaba. Las sombras no aparecen solas, dijo. Santo tragó saliva. ¿Sabe lo más curioso?, preguntó ella, inclinándose hacia él. Los monstruos no existen porque el niño se los imagina. Existen porque alguien, en algún momento, los creó. Santo se quedó inmóvil. Esa frase lo atravesó como un rayo silencioso. Las sombras toman la forma del miedo, continuó ella, y el miedo siempre tiene un origen. Santo intentó hablar, pero no pudo. Porque entendió, con una claridad brutal, que la sombra que había visto anoche no era la de Nico. No solamente. Era su misma sombra reflejada en el temor del niño. Una sombra vieja, que llevaba años sin revisitar. Una sombra construida por un padre que nunca supo amar. Por una casa donde nadie escuchaba. Por noches interminables donde él mismo había temblado bajo una manta. La abuela lo sostuvo con una mirada hundida y firme. Puede quedarse si quiere, dijo. No le hace daño a nadie estando aquí, menos a él. Santo asintió lentamente. Casi sin querer. Casi sin darse cuenta de que esa aprobación era algo que siempre necesitó y nunca tuvo. En ese instante, escucharon pasos suaves en el pasillo. Nico apareció sonriendo, despeinado, con la energía de alguien que cree, por primera vez en mucho tiempo, que el día no está en su contra. Vamos a desayunar, dijo, como si Santo viviera allí desde siempre. Santo sintió algo en el pecho. Algo pequeño, cálido, inesperado. Dio un sorbo al café. Y se permitió una media sonrisa. Vamos. Cuando bajaron juntos por las escaleras, Nico saltaba los escalones de dos en dos, como si la noche anterior hubiera sido un entrenamiento personal contra la oscuridad. Al llegar a la calle, el niño levantó la vista. ¿Vendrás esta noche?, preguntó. Santo lo miró. Su voz salió firme. Clara. Verdadera. Sí. Nico sonrió sin reservas. Como si esa palabra fuera suficiente para arreglarle el calendario emocional del mes. Santo, dijo él, aferrando la tira de su mochila. Anoche, cuando estabas allí, yo sentí que no estaba roto. Santo parpadeó, como si el mundo hubiera dicho algo prohibido. Y tampoco lo estás, respondió. El niño se alejó trotando hacia la escuela, con pasos ligeros que Santo no había visto nunca en él. Cada paso decía, hoy estoy bien. Cada paso decía, hoy no tengo miedo. Y Santo, viéndolo alejarse, sintió como algo dentro de él volvía a encajar. Algo que había estado fuera de lugar durante décadas. Algo que él mismo creyó que jamás podría repararse. Pero resultó que sí. Resultó que la reparación venía en forma de un niño pequeño, con un dibujo de dinosaurios en una mochila. Y mientras caminaba de regreso al coche, Santo lo supo con claridad absoluta. Esa noche no solo cambió a Nico. Le abrió una puerta a él también. Una puerta que ya no tenía intención de cerrar. El día avanzó, pero Santo no avanzó con él. Podía moverse, hablar, caminar, contestar llamadas, repartir órdenes. Todo lo hacía. Todo funcionaba. Pero dentro de él había un punto fijo, un ancla emocional que tiraba de su pecho hacia atrás, recordándole la noche, la esquina, la sombra, y al niño que respiraba tranquilo por primera vez en meses. Sus hombres lo vieron llegar al bar esa tarde. Lo vieron entrar al despacho. Lo vieron sentarse en su silla. Pero también vieron algo extraño. Santo no era una tormenta. No era un muro. No era un arma. Era, por primera vez en mucho tiempo, un hombre que pensaba. Y eso, para gente acostumbrada a verlo impenetrable, era más desconcertante que verlo enfadado. Rafa apareció en el marco de la puerta, con un gesto que mezclaba respeto y nervios. «Vos, ¿todo bien?». Santo levantó la vista. Por un segundo, pareció no tener la respuesta. Y esa duda dejó a Rafa helado. «Sí», dijo al final, pero su voz tenía un matiz que Rafa no había escuchado nunca. Rafa quiso preguntar más, pero no se atrevió. Nadie presionaba a Santo. Nadie lo interrogaba. Si él quería hablar, lo haría, pero Santo no estaba para conversaciones. Estaba para silencios. Se quedó solo. Y entonces sus ojos descendieron hacia el objeto que había colocado sobre la mesa sin darse cuenta. La linterna. Esa pequeña linterna plateada, gastada, con marcas de uso tan antiguas que parecían cicatrices. Una linterna que no pertenecía a esta vida. Era un fragmento de la vida anterior, de la vida del niño que él había sido. Santo la tomó entre los dedos. La giró, la abrió, la cerró, como si buscara sus propios latidos en el metal. Cuando la encendió, el pequeño rayo de luz se proyectó contra la pared. Un rayo débil, tibio,
casi inútil. Pero lo miró como quien mira un recuerdo. Y allí, sin aviso, sin permiso, sin misericordia, la memoria lo golpeó. Un cuarto, un niño. Una puerta que no cerraba bien. Un pasillo que siempre parecía más largo de noche. La voz de su padre, primero baja, luego punzante, luego rompiendo el aire. Gritos que no necesitaban palabras para doler. El sonido de un objeto cayendo. El ruido seco de algo golpeando pared. Carni. Santo veía el pasillo desde la cama. La puerta entreabierta, la luz fuera. Y detrás de esa luz, la sombra. Aquella figura larga, alargada de manera antinatural, como si alguien la hubiera estirado con rabia. A veces tenía cabeza. A veces, no. A veces era un bulto oscuro. A veces parecía la silueta de una persona muy alta. Pero siempre era lo mismo. Un recordatorio de que el peligro estaba cerca. Trago saliva. Sintió el temblor de sus manos. Sintió el frío de sus pies. Sintió la linterna en su mano, temblando. La misma que tenía ahora de adulto. Encendía el haz de luz. Lo apuntaba al pasillo, pero la sombra nunca se iba. Simplemente se movía. Despacio. A los lados. Como si quisiera evitar la luz. Pero no pudiera irse del todo. Santo recordaba la presión en su pecho. Recordaba el sabor metálico del miedo. Recordaba el pensamiento claro, único, terrible. Si me duermo, me encuentra. Volvió al presente de golpe. La linterna cayó de su mano y rodó por la mesa. Él se quedó mirándola como si fuese un arma cargada. Y entonces entendió algo. Algo que no había querido entender anoche. Algo que su mente adulta había intentado ignorar. La sombra en el cuarto de Nico. Se movía igual que la de su infancia. No era la misma, claro. Pero su comportamiento, su forma de encogerse. Su manera de acercarse solo cuando el niño temblaba. Santo sintió un escalofrío. No por miedo, sino por reconocimiento. Las sombras no viajan entre casas. Pero el miedo sí. El trauma sí. Los ecos sí. Era como si la sombra hubiera sentido algo en él. Como si su presencia hubiera convocado una parte de su propio pasado que él nunca enfrentó. Como si dos historias diferentes hubieran compartido el mismo reflejo. Santo se cubrió la cara con las manos. Respiro hondo. Luego otro suspiro. Luego un tercero. Basta, se dijo a sí mismo, pero la voz fue débil. Cansada. La puerta se abrió sin golpear. Marco entró. Grande, imponente, con la forma de caminar de un hombre que siempre está listo para la pelea. Vos, dijo, los chicos dicen que no saliste en toda la tarde. Santo no levantó la mirada. Tampoco la ocultó. Marco se acercó, lo observó. Y su rostro cambió, no por miedo, por comprensión. ¿Es por el niño?, preguntó. Santo apretó la mandíbula. No contestó. Marco se sentó frente a él, cosa que nunca hacía sin invitación. Y dijo, con una sinceridad descarnada, si él te removió cosas, no es malo, vos. Santo alzó la cabeza con una lentitud que daba miedo. Yo no me rompo, dijo. Marco negó con la cabeza. No. Pero te olvidaste de que ya estabas roto. Santo lo fulminó con la mirada. Marco no se movió. Una parte, continuó. No la de ahora. La de antes. La del niño que fuiste. El que nadie vio. Santo sintió un peso hundirse en su estómago. Marco bajó la voz. Quizá, es hora de verlo. Santo apretó los dientes. El recuerdo del pasillo. El niño que fue. La sombra detrás de su padre. Todo volvió. Todo se superpuso con Nico, con el cuarto, con la esquina. La respiración se le cortó. Marco no lo tocó. No se acercó. Solo dijo, ve esta noche. No por él, por ti. Santo cerró los ojos. La linterna estaba frente a él, pequeña. Viaja, persistent. Él exhaló. Un suspiro profundo. Más hondo que cualquier palabra. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Esa noche volvió al edificio. Las escaleras crujieron igual que la noche anterior. El aire tenía el mismo olor a detergente, polvo y vida. Pero Santo no era exactamente el mismo. Tocó la puerta. El niño abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando desde el minuto en que salió de la escuela. «Volviste», dijo Nico sonriendo. Santo no sonrió. Pero sus ojos sí. «Vamos», dijo. Mewstream. Nico lo tomó de la mano sin pedir permiso. Y juntos entraron a la oscuridad que los esperaba. El pasillo hacia el cuarto de Nico tenía algo distinto esa noche. No era más oscuro, ni más largo. Tampoco más silencioso. Era
más consciente. Como si la casa misma supiera que algo estaba por resolverse allí dentro. Como si hubiese estado conteniendo la respiración durante años. Esperando este momento. La abuela los dejó pasar sin decir palabra. Ni una advertencia. Ni un agradecimiento. Ni un gesto nervioso. Solo los miró, primero al niño, luego al hombre. Y supo, sin entender cómo, que esa noche no era una repetición. Era una culminación. Nico entró a su habitación de un salto. No como un niño huyendo de algo, sino como un niño que por primera vez cree que puede ganar. Santo entró detrás. Con pasos lentos, medidos, como si siguiera la cadencia de un ritual antiguo. La habitación estaba igual que la noche anterior. La cama hecha. Los juguetes dispersos. Los colores en las paredes. La lámpara encendida. La esquina. La esquina esperando. Nico tomó la mano de Santo. No por miedo, por costumbre. Como si esa conexión le diera permiso para respirar sin sobresaltos. Hoy se sienten diferentes, dijo el niño. ¿Cómo? Preguntó Santo. Como si estuvieran calados. Tensos. Una pausa, como cuando alguien sabe que ya no puede ganar. Santo sintió un peso en el estómago. Un reconocimiento antiguo de guerra. De batalla, de lo que sucede cuando un enemigo se da cuenta de que ha perdido su ventaja. Nico se acomodó en la cama, pero no bajo la manta. Se quedó sentado, con la espalda recta. Como si esta vez quisiera estar despierto cuando pasara lo que tenía que pasar. Santo se sentó en la silla, la misma silla, en el mismo lugar. Pero él ya no era el mismo, el miedo es contagioso, dijo Santo de pronto. Nico lo miró confundido. Cuando alguien sufre algo muy grande, muy profundo, a veces ese miedo se queda en los lugares, o se pega en las paredes. Hombre que la ocupó la primera noche. Ahora sabía que no estaba peleando la sombra del niño. Estaba peleando la suya, o se mete en los ojos de quien lo ve desde atrás. ¿Entra en los niños? Preguntó Nico. Santo tragó saliva. Sí, ¿te pasó a ti? Preguntó el niño, sin rodeos. Santo se quedó paralizado un instante. El aire pareció espesarse. Nunca decía la verdad sobre su infancia. Nunca. Porque la verdad era una herida que prefería no tocar. Pero esa noche era distinta. Ese niño merecía algo que él nunca tuvo. La certeza de que los adultos también sienten. Sí, dijo finalmente Santo, con voz baja. Grave. Honesta. Nico bajó la mirada a sus manos pequeñas. ¿Y cómo dejaste de tener miedo? Santo inhaló. La respuesta era simple. Pero no era bonita. No dejé. El niño levantó la vista. Sus ojos se abrieron un poco. No por sorpresa, sino porque nadie le había dicho antes que los adultos también cargaban sombras. Pero ahora, dijo Santo, lo entiendo. ¿Qué entiendes? Y entonces, como si la habitación exigiera la verdad, Santo miró la esquina. La oscuridad se movió, muy lento, como si estuviera reconociendo que la conversación era sobre ella. Entiendo que no eres tú el que las atrae, dijo Santo. Es lo que has vivido. Nico tragó saliva. Sus labios temblaron apenas. ¿Y entonces por qué se paran ahí? Porque saben que estás solo. La sombra pareció tensarse. Nico se cubrió la boca con las manos. La respiración le cambió. Una mezcla de tristeza, comprensión y dolor contenido. Santo se inclinó hacia él. Pero ya no lo estás. El niño parpadeó. Una lágrima resbaló desde una esquina del ojo. No era miedo. No era terror. Era alivio. Y la sombra retrocedió un poco. Justo un paso. Un gesto que decía. Asterisco, este niño ya no está disponible. Nico respiró hondo. Muy hondo. ¿Puedo decirles algo? Preguntó con un hilo de voz. Santo asintió. Nico se giró hacia la esquina. Su pequeño cuerpo tembló apenas. Pero no de terror. De valentía. Ya no voy a estar solo, dijo el niño. Así que, ya no pueden quedarse. La sombra tembló, como si ese simple acto, un niño enfrentándola, le quitara la forma. Santo se puso de pie. La sombra se tensó aún más. Había entendido que esto era una despedida. Escúchame bien, dijo Santo a la oscuridad. No vienes de él. Vienes de mí. Nico se quedó sin aliento. Santo continuó. Vienes del niño que yo fui. Del dolor que me hicieron, de las noches que nadie vio. La sombra se contrajo, como si se achicara en sí misma. Pero yo ya crecí, dijo Santo, y tú ya no mandas. Nico agarró su mano. Fuerte. Muy fuerte. La sombra se agitó, se dobló, se fracturó, como si estuviera perdiendo sustancia. Y entonces Santo hizo algo que jamás habría imaginado.
Encendió la linterna. La luz, débil, temblorosa, vieja, cayó directamente sobre la sombra. Y por primera vez, esa figura retrocedió como si el haz fuese un arma. El niño abrió los ojos como platos. La sombra se crispó. Vibró. Se plegó contra sí misma. Vete, dijo Santo. La figura se deshizo. No con violencia, no con gritos. No como un monstruo derrotado, sino como un recuerdo por fin aceptado. La sombra desapareció. La esquina volvió a ser esquina. El cuarto volvió a respirar. Y el niño lloró, pero no de miedo, lloró de alivio, de liberación, de descanso. Santo lo abrazó. Un abrazo torpe. Un abrazo nuevo. Un abrazo que jamás pensó que daría. Nico escondió la cara en su pecho. ¿Se ha ido, para siempre?, preguntó entre sollozos. Santo miró la esquina. Sí, dijo, porque ahora, estoy yo. Nico lo abrazó más fuerte. Y por primera vez en décadas, Santo sintió algo increíble. Él también estaba siendo abrazado. La habitación quedó tan quieta después de la desaparición de la sombra que Santo sintió que hasta las paredes respiraban de manera distinta. El aire ya no dolía. El silencio no pesaba. Y la esquina, esa esquina que había sido un santuario oscuro, ahora era simplemente un espacio vacío, incapaz de contener nada más profundo que polvo y luz. Nico seguía abrazado a él, pequeño, cálido, tembloroso. Pero era un temblor diferente. No el temblor del miedo. El del cuerpo que acaba de soltar algo que llevaba meses sosteniendo. Una liberación que se siente primero en los hombros, luego en el pecho, y por último, en el alma. Santo se quedó inmóvil mientras el niño lloraba. No lo apresuró. No lo consoló con palabras vacías. Simplemente lo sostuvo. Porque sabía, con una certeza absoluta, que nadie lo había sostenido así a él cuando era pequeño. Y que, aunque no podía cambiar su propio pasado, sí podía impedir que la historia se repitiera en otro niño. Cuando Nico se calmó, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, húmedos, pero brillaban con algo nuevo. Confianza. ¿Ya no volverán?, preguntó. No, dijo Santo, firme. No mientras estemos aquí. Nico asintió. No necesitaba más explicaciones. La abuela apareció en la puerta, con la mano en el pecho. Había escuchado el llanto y había venido, pero al verlo se detuvo. Observó la escena con una expresión que solo tienen las personas que han rezado durante noches enteras sin recibir respuesta. Hasta ahora. Todo, bien, murmuró. Santo asintió una sola vez. Una afirmación pequeña pero poderosa. Como si fuese una especie de bendición. La abuela no dijo nada más. Sabía que el ambiente no necesitaba palabras. Solo respeto, solo silencio, solo presencia. Se retiró con suavidad, dejando la puerta entornada. Nico se frotó los ojos con las mangas del pijama. Santo, sí, tú también tenías sombras. La pregunta fue tan directa que Santo sintió el golpe en el estómago. Sus ojos se movieron hacia la linterna que aún tenía en la mano. Esa linterna vieja, emocionalmente cargada, que había atravesado décadas de silencio. Sí, dijo Santo finalmente, tuve muchas. Y alguien te ayudó a espantarlas. El niño esperaba algo. Algo puro. Algo que Santo nunca tuvo. Y lo más doloroso era que la respuesta real podía herirlo. No, dijo él, sin suavizarlo. Nadie. Los ojos del niño se humedecieron de nuevo, pero no por sí mismo, sino por Santo. Y esa reacción, ese dolor empático, limpio, infantil, fue una de las cosas más hermosas que Santo había presenciado en años. Entonces yo te ayudaré a ti, dijo el niño simplemente. Como si fuera lo más lógico del mundo. Santo parpadeó. Una sola vez. Pero fue suficiente para que algo dentro de él se aflojara. El niño continuó, si vienen tus monstruos, yo también me quedo contigo. Igual que tú te quedaste conmigo. Santo no pudo hablar. Su garganta se cerró. Los ojos le ardieron un instante, pero rechazó la lágrima antes de que pudiera formarse. El niño lo miró como quien mira a un gigante fracturado por dentro y, sin miedo alguno, lo abraza más fuerte. Gracias, dijo Santo en voz muy baja. Pero no era un agradecimiento pequeño, era uno que venía de un lugar tan profundo que ni él mismo sabía que existía. La habitación volvió a estar tranquila. La luz suave. La esquina vacía. Los dos respirando al mismo ritmo. Un rato después, Nico dijo, Santo, puedes quedarte hasta que me duerma otra vez. Claro. Y mañana. Sí. Y pasado mañana. Santo sonrió apenas. Una sonrisa real. Quebrada. Honesta. También.
Y hasta que tenga 20. Santo soltó una pequeña exhalación que se parecía mucho a una risa. La primera en mucho tiempo. No sé si hasta los 20, dijo, pero estaré mientras me necesites. Nico asintió satisfecho, como si hubiera firmado un contrato importante. Se tapó con la manta, miró la esquina por última vez. Y no encontró nada que temer. Ya no está, murmuró. No, dijo Santo, porque tú ya no estás solo. El niño cerró los ojos, esta vez sin miedo. El sueño lo tomó casi de inmediato. Santo se quedó sentado, como la noche anterior, en la misma silla. Pero la sensación era distinta, ya no vigilaba una sombra. Vigilaba la paz de un niño. Y mientras lo hacía, algo en su propio pecho comenzó a sanar de una forma que jamás imaginó posible. Era como si el eco de su propia infancia se cerrara. Como si el niño que fue, por fin encontrara a alguien que hubiera debido estar allí con él. Él mismo. Después de un largo silencio lleno de calma, Santo miró la linterna. La encendió una vez más. La luz débil iluminó la pared. Ese pequeño rayo, tembloroso pero persistente, ya no era un arma contra sombras. Era un recordatorio, un símbolo. Un puente entre dos vidas. Y Santo entendió algo que lo sacudió. No vino a salvar a Nico. Nico vino a salvarlo a él. La noche se disolvió lentamente, dejando que la claridad entrara por la ventana como un visitante antiguo que por fin se atreve a volver. El amanecer cayó sobre la habitación con una suavidad casi ritual, iluminando los objetos, los juguetes, las paredes, la cama, y el rostro dormido de Nico, ahora libre de miedos que habían sido demasiado grandes para un corazón tan pequeño. Santo seguía allí, sentado, presente, despierto. Pero algo había cambiado profundamente en él. Ya no vigilaba la esquina, ya no esperaba movimiento alguno. Ya no mantenía la postura rígida del guerrero nocturno. Estaba tranquilo. Algo que él no recordaba haber sentido desde hacía décadas. El niño dormía profundamente, con una expresión que solo aparece cuando el alma por fin descansa. No había tensión en sus manos, ni en sus hombros, ni en su respiración. La sombra se había ido. Y con ella, un pedazo del peso que lo había aprisionado desde la muerte de su padre. Santo miró la esquina. Una esquina común. Un rincón sin carga, sin memoria, sin amenaza. Un espacio vacío que, sin embargo, revelaba más que cualquier monstruo. Asterisco revelaba que no todos los miedos eran inventados, algunos eran heredados sin querer. Pero lo que la habitación mostraba ahora era algo aún más importante. Los miedos, cuando se enfrentan acompañados, pierden su forma. A las 6 de la mañana, Nico se movió, abrió los ojos lentamente, como si despertara en un mundo ligeramente distinto al que recordaba. Lo primero que vio fue a Santo. ¿Sigues aquí?, dijo, todavía adormilado. Sí, respondió Santo. Nico sonrió. Una sonrisa pequeña, honesta, nueva. Me dormí rápido, dijo mientras se sentaba. Eso es bueno. El niño miró la esquina. Largo rato. La examinó como si esperara una última batalla. Pero no encontró nada. Santo vio como una expresión, mezcla de sorpresa y alivio, cruzaba el rostro del niño. No están, murmuró Nico. No, respondió Santo. Ya no. El niño respiró profundo. Una respiración tan limpia que Santo casi la sintió en su propio pecho. Luego lo miró directamente. Santo, tú tienes un niño dentro que todavía tiene miedo. La pregunta cayó como un cuchillo. Pero no uno que hiere, sino uno que abre para liberar. Santo no respondió enseguida. El silencio se alargó. Nico lo esperó sin apartar la mirada. Esperó con la paciencia que solo los niños tienen cuando observan algo valioso. Finalmente, Santo dijo la verdad. Sí, mucho miedo, mucho. El niño asintió con solemnidad. Entonces yo también me quedaré contigo cuando los tuyos aparezcan. Santo sintió el golpe directo al alma. Se inclinó un poco hacia el niño, pero Nico ya estaba abrazándolo antes de que él pudiera detenerlo. Era un abrazo firme. Caliente. Pequeño. Y en ese instante, Santo sintió algo que nunca había sentido de niño. Un abrazo sincero, sin interés, sin miedo, sin condiciones. Un abrazo que vino a decir: lo sé. Y no pasa nada. Estoy contigo. Santo cerró los ojos. Breve. Apenas un segundo, pero ese segundo fue suficiente para entender que la sombra que cargó durante tantos años no había sido un monstruo externo, sino la soledad profunda de un niño que esperaba a alguien que nunca llegó. Hasta ahora, la abuela apareció en la puerta, con los ojos hinchados pero llenos de una emoción extraña,
alivio mezclado con incredulidad. Buenos días, murmuró, como si no quisiera romper el momento. Santo solo asintió. ¿Durmió bien?, preguntó ella mirando a Nico. Sí, respondió el niño, porque Santo se quedó conmigo. La abuela miró a Santo. No como quien mira a un salvador, ni como quien mira a un criminal. Lo miró como quien reconoce que está presenciando un cambio profundo en ambos. Gracias, dijo ella, con un peso humano. Un agradecimiento que llevaba meses queriendo nacer. Santo se levantó lentamente. Su cuerpo estaba rígido por las horas en la silla, pero su corazón estaba sorprendentemente liviano. La abuela sirvió desayuno, pan tostado, café, chocolate caliente para Nico. Y por primera vez, Santo se sentó con ellos a comer. Como si perteneciera allí. No como un extraño. No como un guardián temporal. No como un visitante incómodo. Como parte de algo. Nico hablaba con naturalidad, contando cosas de la escuela, del profesor que decía palabras raras, del compañero que comía plastilina, del dibujo que quería hacer ese día. Y Santo lo escuchaba de verdad. Cada tanto, Nico lo miraba como para comprobar si seguía allí. Y cada vez que Santo le devolvía la mirada, la sonrisa del niño se hacía un poco más grande. Cuando terminaron de desayunar, Santo acompañó a Nico a la escuela. El niño caminaba sin miedo, sin mirar hacia atrás, sin acelerar el paso cuando pasaban por portales o esquinas. Su sombra caminaba tranquila junto a la de Santo. Por primera vez, una sombra que no quería devorarlo ni asustarlo. Solo una sombra normal, de un niño normal. Al llegar al portón, Nico se detuvo. Santo, time. Hoy también vuelves. Santo se inclinó para quedar a su altura. No voy a ninguna parte, dijo. Nico se lanzó a sus brazos. Un abrazo rápido, decidido, cálido. Luego se soltó y se fue corriendo hacia la entrada. Antes de desaparecer, volvió la cabeza y levantó la mano para saludarlo. Santo levantó la suya. Y el niño entró a la escuela sin miedo. Cuando Santo regresó por la calle, se sintió diferente, más firme, más humano, más libre. No había sombra siguiéndolo. No había un eco atravesándolo. No había una esquina persiguiéndolo por dentro. El silencio en su pecho era nuevo. Un silencio de calma. Un silencio de paz. Por primera vez en su vida adulta, Santo Belmonte no era un hombre escapando de su pasado. Era un hombre que lo había enfrentado. Y, por fin, lo había vencido. Y en el fondo, sabía perfectamente quién había estado a su lado en esa batalla. Un niño de 7 años que había pedido ayuda. Y sin quererlo, había salvado al hombre que acudió a su llamado. Un jefe de la mafia no temía a nada, hasta que un niño de 7 años le pidió ahuyentar a sus monstruos. La frase, que al principio había caído sobre Santo como una ironía del destino, terminó convirtiéndose en un puente. Un puente entre dos vidas, la del niño que había sido y nunca fue protegido, y la del niño que ahora dormía en paz porque alguien finalmente decidió quedarse. En los días que siguieron, Santo descubrió algo que jamás habría imaginado. Que los monstruos no desaparecen con valentía, ni con violencia, ni con gritos. Los monstruos desaparecen cuando alguien, por fin, se sienta en la oscuridad y dice: no estás solo. Nico ya no despertaba llorando. Y Santo ya no despertaba con el peso antiguo que lo perseguía por dentro. Cada noche que Santo regresaba al pequeño piso en Lavapiés, la esquina estaba más vacía. No porque las sombras se hubieran ido, sino porque ya no tenían a quien hablarle. Y en ese silencio limpio, en esa luz tenue de la lámpara, en ese cuarto que olía a crayones y chocolate caliente, Santo encontró algo que nunca pensó que volvería a tener. Un lugar donde su propio niño interior, ese que había permanecido escondido durante años, finalmente pudo descansar. Porque la verdad, sencilla y profunda, fue esta. No fue un jefe de la mafia quien espantó los monstruos de un niño. Fue un niño quien espantó los del jefe. Y así, en una habitación que no era la suya. Con una linterna vieja en el bolsillo y una promesa invencible en la voz. Santo Belmonte aprendió que incluso el hombre más temido puede encontrar paz. Si un niño pequeño le tiende la mano en la oscuridad y le dice sin miedo: aquí estoy.